Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene que ver con los 100 días de gobierno que se cumplen el día de hoy de la presidencia de Pedro Castillo, que le he titulado Pedro Castillo hasta el 100 días de desgobierno. Y quiero empezar contándoles por qué. Porque lo que ocurre es que en estos primeros 100 días del gobierno del presidente Pedro Castillo, la verdad que es muy poco lo que se ha visto. Se ha visto mucho de desgobierno, de incertidumbre, de indecisiones, de no saber por dónde van las cosas. Pero lo peor de todo es que mientras tanto, varios ministros y en varias actividades del quehacer público se está produciendo una destrucción de lo que se puede haber mejorado en el país y de avances que se estaban consiguiendo. ¿Quieren ejemplos? Vamos con el primero. Ayer, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, lo que anunció fue el final de cualquier esfuerzo de mejora del transporte público en el Perú. ¿Por qué? Porque se alió con los sectores más corruptos del transporte público, muchos de ellos causantes de asesinatos en las calles, porque tienen muchas víctimas, decenas de víctimas en su récord, y lo que ofreció fue nada más y nada menos que anular papeletas, extender las concesiones, y yo acá sospecho que no solo hay un pago de un favor político. Acá me parece que cuando uno se junta con corruptos, como lo está haciendo el ministro de Transportes y Comunicaciones, quien debo hacer recordar que hace poco quiso que Canal 7 fuera parte de la propaganda de su gestión y no que sea un órgano periodístico, con gente así es muy poco lo que se puede esperar. Con gente así, el desastre y el agravamiento de la situación del transporte en el país está asegurada. Escúchenlo, por favor, a ese señor que además ofrece la cabeza de la presidenta de ATU, la señora María Jara, simplemente para satisfacer a sus contertulios del día. Escuchen a este señor ministro, que la verdad, por lo que dice, es impresentable. Sí, que quede en el acta, ¿no? Que ustedes, como transportistas, pueden ser realistas. Transportistas piden ese cambio porque no van a pensar ella que quizás uno lo promueve, porque ya conocemos también su forma de pensar de ella, ¿no? Entonces, es lo correcto. O sea, ella tiene que entender, y como cualquier otro funcionario, no estamos para dar solución a los problemas, o no nos prestamos para la solución de los problemas, estamos por gusto. Entonces, tengo la impresión que este es el momento en el cual se deben producir muros de contención para estos unos que están destruyendo el país, y que en el caso de ATU, la señora María Jara tiene un mandato que se le nombra por 5 años y debe mantenerlo a toda costa para evitar que gente como este ministro impresentable arrase con la posibilidad de mejora del transporte público en el Perú por una alianza con sectores corruptos. ¿Quieren otro ejemplo? Acá va otro ejemplo. El ministro de Energía y Minas, lo que hizo hace un par de días fue ir a Cotabambas y en presencia de la primera ministra Mirta Vázquez, lo que hizo fue lanzar un discurso absolutamente irresponsable, absolutamente incoherente, porque le echa la culpa de todo el atraso social que hay en el país a las empresas mineras, y donde el Estado, como si no existiera. Ese señor es el actual ministro de Energía y Minas. Desde el mismo punto de vista, también impresentable. Escuchen a este señor que derrocha ignorancia. Para mí es un compromiso importante traer a la empresa acá a esta mesa de negociaciones, porque ellos son los responsables de todo lo que está pasando acá. El abandono que hemos tenido durante los últimos 6 años, que no han remediado nada, vamos a obligarlos a que ellos solucionen y que pongan de su parte. El compromiso de nosotros como gobierno es estar acá, negociar y trabajar por el bien de ustedes. Pero también la empresa tiene su responsabilidad y hay que obligarlos y que estén acá en la próxima reunión. La empresa tiene que estar acá y tiene que comprometerse a dar solución a estas cosas, porque si no, ustedes van a verse perjudicados y nosotros también. La empresa tiene que solucionar muchas cosas porque tiene compromisos. Necesitamos desarrollar una minería amigable con la población y con el medio ambiente. Muchas gracias. No es la única expresión de desgobierno que está ocurriendo en estos primeros 100 días de administración de la presidencia de Pedro Castillo. ¿Quieren otra perla? Acá va. Esta vez es el ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo, quien representa sin ninguna duda un punto en contra de cualquier
avance que se haya producido, que se ha producido, porque efectivamente han ocurrido algunas mejoras en la educación pública en el país. Y este señor lo único que está haciendo es ver por los derechos de los malos maestros y ofrece que aquellos ministros que hayan sido jalados, pues se les tiene que hacer permanecer en el cargo, porque así son las cosas, así son las cuchipandas. Escuchen al ministro de Educación, o diría al ministro de Mala Educación. Hay puntos que siento que deben cuestionarse. El de la evaluación, por ejemplo. La evaluación nos parece que no está siendo considerada, estimada, apreciada como debe serlo. Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. Y el aprobar estas pruebas, esta casuística de las pruebas y su práctica en el aula ya los ha calificado. Eso es evaluación de desempeño en la práctica del aula. Su conducta, su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, de la incertidumbre de si van a trabajar o no van a tener trabajo este año. Nosotros vamos a propiciar el recorte, es decir, el número, los miles de profesores contratados tienen que ser, hay una buena proporción, vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año para quienes han pasado la decena de evaluaciones, ya sean nombrados. Vamos a trabajar en ese sentido. Consideramos de que la evaluación tal como se está desarrollando es absolutamente descendente. Solamente se evalúa a los de abajo, a los estudiantes y a los maestros, y no se está evaluando a los de arriba. Yo no he visto jamás que un ministro de Educación sea evaluado. Y hay ministros de evaluación que han hecho gestiones y políticas desastrosas. Entonces, evaluemos también a los de arriba. Me va a gustar muchísimo que al término de mi gestión sea evaluado. Los malos maestros tienen la chamba asegurada. Los pobres alumnos tienen la mala educación asegurada con este ministro Carlos Gallardo en el gobierno del profesor Pedro Castillo. Ironías de la vida. ¿Es el único? No. En el Ministerio del Interior hasta ayer ponían sinvergüenzas como a titulares de la cartera al mando de la policía, y escuchen cómo este señor simplemente trataba de enjuagar la cuchipanda de la pachanga en su casa. Escúchelo, por favor. Constantemente esa afirmación, lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El Perú no puede parar. Hoy día vamos a seguir continuando. Queremos saber, Pero señor Bermejo, que está investigado, también no puede negar lo que ya es insostenible. Reunión de trabajo. El felizmente ya exministro Luis Barranzuela ha inaugurado lo que se llama la fiesta de trabajo. Y a él lo quiso defender el presidente Pedro Castillo y solo aceptó sacarlo porque la premier Mirta Vázquez le dio un ultimato, tal como les hemos informado desde el día lunes desde el día martes en este modesto programa. ¿Quieren más ejemplos? El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dice que hay que investigar a los accionistas de las empresas mineras porque ellos mandan, según su alocada versión, a quemar sus instalaciones. La Constitución del 93 no es la que ampara los monopolios, los oligopolios, y que por supuesto estas empresas oligopólicas están trabajando para vacar al presidente. Acaba usted de hablar de Antamina. Sí. Muy bien. Yo lo que pediría es de que se investigue, no vaya a ser que está dentro de ese grupo de empresarios para hacer caer al gobierno, para vacar al presidente. E incluso se debería conocer todos y cada uno de los accionistas de esa empresa para saber quiénes son. ¿Usted sospecha de Antamina? Oiga, usted, a mí no me puede usted hacer caer con ese tipo de preguntas, no. No, pero si usted lo está diciendo que se investigue, muy claramente estoy diciendo que se debe conocer quiénes son los accionistas de esa empresa. No vaya a ser que allí existen personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente. Ministro. ¿Está claro, no es cierto? La misma falta de pruebas con la que habla este ministro de Justicia, uno podría pedir
que se le haga un examen psicológico o de conocimientos al ministro de Justicia, que habla tanta tontería y se la pega de sensato, tanto que al día siguiente tuvo que rectificarse cuando le hicieron notar seguramente lo desacertado de su declaración. ¿Es la única? No, también. Vamos con la ministra de Trabajo, la señora Betsy Chávez, que también se la pegaba de sensata y lo que hizo fue, poquito a poquito antes de que la premier Mirta Vázquez vaya al Congreso, petardearle su discurso, petardearle la cuestión de confianza y se puso a exigir la Asamblea Constituyente porque el gobierno de izquierda lo requiere en este momento. Escuche tanta tontería junto. Un punto de encuentro para buscar todo aquello que nos une. ¿Cuáles son nuestros objetivos comunes como sociedad? ¿Cuáles son las reglas de juego que... ¿Tú no te das cuenta, Betsy, que estamos discutiendo Asamblea Constituyente, sí o no, y no discutimos el contenido? Y acá viene la segunda pregunta. ¿Tú crees que la derecha más rancia del Congreso de la República y la derecha más rancia de los sectores fácticos del Perú van a aceptar a Pedro Castillo como presidente y van a evitar la idea de la vacancia? Porque si fuese tu respuesta que sí, yo tengo nuevamente mis dudas. Porque en todo caso estaríamos hablando que termine el gobierno y que ellos encuentren a un candidato que sea su presidente, y ahora sí, como si hay consenso, ellos, los que no quieren una constituyente, van a empezar a hablar de una constituyente. Sencillamente, para el sector más rancio de la derecha, jamás va a ser momento de una asamblea constituyente. Y si no somos nosotros, un gobierno que llegó al poder con la firme idea de plantear una asamblea constituyente, al menos las primeras piedras, y que se empiece a hablar en el país de una constituyente, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si tenemos que cargar el costo político de seguir con el amedrentamiento de la derecha, pues adelante. Pero la idea de la asamblea constituyente no es una idea postergable. Es una idea que tiene que avanzar en conjunto con la reactivación económica, en conjunto para lograr la vacunación de todos los peruanos. Fue la palabra de lo más rancio de la izquierda. ¿Y esa es la única? No, hay más. El ministro de Economía, que también parece de lo más sensato del gobierno, Pedro Franque, se le ocurre elevar los impuestos justo cuando la situación económica actual es pero tan débil. Escuche al señor Pedro Franque. Una gran empresa tenga estabilidad jurídica, si es empresa minera debe pagar 2%, pero en otros sectores no se paga ese 2% adicional. Nos parece que esto debe estandarizarse. Todo el que quiere un convenio de estabilidad jurídica puede tenerlo, pero que eso debe tener un costo porque es un beneficio particular. La siguiente, por favor, hay otros detalles. Sobre el tema de la administración tributaria, el superintendente podrá explicar un poquito más, pero estamos pensando en que el RUC pueda ser inscrito de oficio, de tal manera que podamos tener un RUC, no estar esperando a que los ciudadanos saquen su RUC, sino de frente se les da, como estamos haciendo con la cuenta DNI, digamos, ¿no? Masificar el uso de medio de pago financiero, porque eso nos permite conocer mejor y tener mejor información de los ingresos de las personas. Y hay otras medidas aquí, me parece particularmente relevante la de un perfil de cumplimiento, es decir, que el contribuyente cumplido tenga algún tipo de beneficio, como de hecho ya hacen algunas como municipalidades, por ejemplo, ¿no? Tienen el contribuyente VIP, que es el que siempre cumple, que le dan algunos beneficios, facilidades, ¿no? O fortalecer la fiscalización del incremento patrimonial no justificado, es decir, si hay un contribuyente que de repente de la nada resulta que tiene una enorme riqueza, bueno, hay que fiscalizar eso con mayor facilidad. La siguiente, por favor. Sobre el tema de las controversias tributarias, como les digo, tenemos una enorme cantidad de reclamos que tienen un proceso sumamente engorroso, largo, y que ha llevado a que se acumulen unas grandes deudas que creo que el Perú y muchos ciudadanos no consideramos justos, ¿no? Entonces, en primer lugar, se quiere mejorar la gestión. Los ciudadanos, las empresas tienen derecho a reclamar frente a las fiscalizaciones y las acotaciones que hace la SUNAT, es parte del derecho de las personas, eso no se puede eliminar, ¿me explico? Pero sí queremos decir, bueno, primero, que si reclamas esto esté sumamente claro el reclamo y que no vayas a reclamar varias veces sobre lo mismo. En segundo lugar, que los asesores fiscales tengan una responsabilidad.
Hoy en día, gracias a intervenciones de todos, como las acabo de mostrar en esta secuencia de unos cuantos, 6, 7 ministros, el país está paralizado. La perspectiva futura se ha deteriorado enormemente y lo que no va a ocurrir es que no va a crecer la economía, no se van a generar empleos y las cosas se van a poner cada vez más complicadas. Así va el país, pero la responsabilidad no es de los ministros. A quien se escogió, a quien el pueblo eligió, es al señor Pedro Castillo, quien es el presidente de la República, y él es el responsable de avanzar. Y acá no hay que ser contemplativos, condescendientes con la evaluación del presidente, porque no está preparado, lo que sea. Y yo veo con mucha preocupación cómo sectores de izquierda le hacen tanto daño al gobierno porque dicen, es como es Pedro, y así hay que entenderlo y aguantarlo, y así son las cosas. Yo creo que no, que lo mejor que se debe hacer ahora es hacer una crítica constructiva al gobierno para que pueda cambiar, porque créanme, si es que el presidente Pedro Castillo cree que estos 100 días que han pasado los puede repetir durante los 1.725 días que faltan de su gobierno, esto no va a ningún lado. Esto se va a caer y los principales perjudicados van a ser los ciudadanos del país. Quiero ahora hacer una pausa para dejarlos con este video de nuestra sección Buenas Noticias gracias al apoyo de UTP y luego vuelvo con más comentarios. Alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú participan en clases espejo con universidades del extranjero, gracias a los más de 300 convenios internacionales que tiene la UTP. Las clases espejo son una experiencia académica diferente para vivir un intercambio internacional de manera virtual. Estas permiten a los estudiantes y a los docentes compartir el desarrollo de un mismo curso con otra universidad extranjera, para intercambiar ideas y ampliar conocimientos. Algunas de las universidades que han participado en clases espejo con la UTP son la Universidad de Santo Tomás de Medellín, la Universidad de Konrad Lorenz, la Institución Universitaria de Envigado y la Fundación Universitaria del Área Andina. Para conocer más, ingresa a Hay, sin embargo, en todo este desgobierno que han significado los primeros 100 días de la administración de Pedro Castillo, algunas señales buenas. Por ejemplo, una fue la de mantener a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central, una expresión de señal de apuesta por la estabilidad. Ojalá que eso sea así. Ojalá se repitiera eso en otros sectores. Y hoy en la mañana también tuvimos una muy buena noticia cuando se anunció que el reemplazante del ministro Barranzuela en el Ministerio del Interior será un muy buen ministro, que es el ex fiscal Avelino Guillén, y vean por favor la ceremonia de juramentación de un ministro que le puede aportar al gobierno decencia. Señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Es una buena noticia de un presidente errático, porque la verdad, un día nombra a Barranzuela, otro día nombra a Avelino Guillén, y esto lo que es una expresión es de un triunfo político dentro del gobierno de la premier Mirta Vázquez, que envió un tuit del modo siguiente, pongámoslo por favor, lo voy a leer, pues lo que dice: saludo la decisión del presidente Pedro Castillo en designar a Avelino Guillén como ministro del Interior del gobierno del pueblo. Confiamos en que su capacidad y búsqueda constante de justicia y verdad guiarán la lucha contra la delincuencia, el crimen y el abuso. Pues ojalá que sea así y ojalá que comience a encaminarse un gobierno donde creo que lo mejor que se puede esperar es que el presidente Pedro Castillo sea cada vez más una figura como lo es ahora, más evidente, más decorativo, más sin nada que hacer, que tenga un buen gabinete ministerial que permita ordenar un gobierno que anda en modo de desgobierno. Porque lo que ha ocurrido en los primeros 100 días de gobierno que se cumplen el día de hoy es un desastre.
es algo inaceptable y se equivoca mucho el presidente Castillo. Y se equivoca mucho la barra brava de Pedro Castillo, que son antiguos izquierdistas o nuevos izquierdistas muy interesados y oportunistas de dorar la píldora de los problemas que hay hoy día, de no tener una voz crítica, porque eso ayudaría al presidente Pedro Castillo a hacer un mejor gobierno en los 1.725 días que faltan de su administración. Ojalá que eso se pueda lograr. Bien, esto es lo que les quería contar el día de hoy y lo dejo con la importante programación de LR+ el día de hoy. Y por mi parte nos vemos mañana a la misma hora en este mismo canal, en LR+. Chau, chau.